Ay, mi hijo, si supieras lo que esta vieja ha cargado en el alma todos estos años. Me pesa como una lápida de mármol frío sobre el pecho. Pensé que nunca, nunca saldría de aquí, de mi garganta, de mis entrañas. Pero ahora tengo que contártelo. Tengo que sacarlo antes de que sea demasiado tarde, antes de que este corazón tan cansado se detenga para siempre. Escúchame bien, porque esto no es un cuento de viejas. Esto es mi vida, deshecha y vuelta a armar con pedazos rotos. Y todo empezó, te juro, con un maldito trabajo de limpieza que me abrió los ojos a un infierno que jamás pude haber imaginado. Tenía yo, ¿qué te diré?, 20 y tantos años, joven, ilusa, llena de sueños tontos y de la necesidad de cada centavo. Mi padre, ay, mi padre era un hombre bueno, un labrador honesto, pero sus deudas nos ahogaban, mijo, nos ahogaban como una ciénaga lenta y viscosa. Así que cuando la señora Elena, la esposa del don Arturo, me ofreció unas monedas por limpiar la casa del viejo, no lo dudé ni un segundo. Don Arturo era el hombre más respetado del pueblo, juez de paz, decían. Un pilar de la comunidad, un hombre intachable, con esa mirada severa que te calaba hasta los huesos, que te hacía sentir pequeño y pecador con solo cruzarla. Su casa, en la colina, era imponente, de piedra antigua, con ventanas que parecían ojos ciegos, siempre cerradas, siempre en penumbra. Siempre me dio escalofríos pasar por ahí, un mal presentimiento que se me enroscaba en la boca del estómago. Pero el dinero era más fuerte que cualquier presentimiento, más fuerte que mi propio miedo. Entré allí un martes, creo que era martes, un día gris de otoño, con el viento aullando como un alma en pena. El aire dentro de la casa era pesado, rancio, como si los años hubieran acumulado no solo polvo y telarañas, sino también secretos inconfesables en cada rincón, secretos que se aferraban a las paredes como moho. La señora Elena, una mujer pálida y silenciosa, me dio unas instrucciones vagas, con voz temblorosa que apenas se oía sobre el crujir de la madera vieja. Limpia por arriba, Nina, y el sótano, si te atreves, que mi marido no deja que nadie entre ahí, no sea que sus cosas se extravíen. Pero hoy está en la ciudad, en sus asuntos, y tenemos que sacarle todo ese trasto viejo. Sus palabras, tan casuales, tan llenas de una tensión oculta, me taladraron, mijo. Si me atrevía. ¿Qué podía haber en un sótano para que una mujer de su posición, tan intachable, usara esas palabras cargadas de pavor? Mi corazón, ya te digo, empezó a latir de otra manera, un tambor sordo y acelerado en mis oídos, anunciando algo terrible. Bajé por unas escaleras de madera crujientes, que gemían bajo mi peso con cada paso, como si la casa misma se quejara, como si la advirtiera del mal que allí se ocultaba. El olor, ay, el olor. Era una mezcla nauseabunda de humedad, tierra vieja, algo metálico y un hedor dulzón, casi putrefacto, que me revolvió el estómago y me quemó la nariz. Quise echarme para atrás, de veras que quise, la voz de mi abuela susurrándome sobre los peligros de los lugares oscuros, pero la imagen de las deudas de mi padre, de la cara de mi madre preocupada, de la pobreza que nos acosaba, me empujó. Encendí un mechero, una pequeña llama temblorosa que apenas rasgaba la oscuridad espesa, y lo que vi, mijo, lo que vi me dejó helada, como una estatua de hielo, sin aliento, sin poder moverme, mi sangre convertida en escarcha. Nunca vi algo tan grande en mi vida. No era oro, no era un monstruo con garras, pero era 1000 veces peor.
Era la verdad, cruda, putrefacta, envuelta en las memorias de mi infancia deshecha. Era una pared falsa, recién construida, pero mal hecha, con ladrillos que no encajaban del todo, con mortero fresco que apenas disimulaba la chapuza. Y detrás de esa pared, en el hueco que quedaba, había un baúl. Un baúl de madera oscura, viejo, mohoso, con la madera carcomida por la humedad, pero curiosamente con un candado de cobre pulido, como si alguien lo hubiera cuidado, a pesar del abandono, a pesar de que la casa entera gritaba desidia. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el mechero, la llama danzando peligrosamente cerca de mis dedos. ¿Qué se escondía allí? La señora Elena había dicho que su marido no deja que nadie entre, pero me había dado permiso. ¿O era una trampa? ¿Estaba ella buscando que yo encontrara esto? ¿Era cómplice de algo? La curiosidad, mijo, es una bestia que te muerde el alma y no te suelta. Mis dedos, fríos y torpes, buscaron una grieta, algo que me ayudara. La pared falsa era solo un biombo. Con un empujón, uno de los ladrillos se soltó con un sonido hueco, revelando un espacio más oscuro aún. El olor se hizo más fuerte, más dulzón, ahora con un toque metálico que conocía, desgraciadamente, demasiado bien. Sangre, sangre seca. Dios mío, sangre. El baúl estaba allí, dentro de ese hueco, como un ataúd para un secreto, para una vida. No pude más. Con mis uñas, con la poca fuerza que tenía, empecé a quitar los ladrillos uno a uno, el polvo llenando mis pulmones, mi boca seca, mi corazón martillando tan fuerte que sentía que iba a explotar en mi pecho. Cada ladrillo que caía era un pedazo de mi inocencia que se desmoronaba. Cuando finalmente el hueco fue lo suficientemente grande para meter la mano, sentí el frío del metal del candado. Estaba abierto, abierto. Alguien lo había dejado así, como si quisiera que lo encontraran, o como si el que lo escondió ya no tuviera la fuerza para cerrarlo. El baúl era pesado. Casi me rompo la espalda al sacarlo de su escondite. La tapa chirrió, un sonido agudo y horrible que se extendió por el sótano, haciendo eco en la oscuridad. Y entonces, con el temblor de la llama del mechero danzando sobre el contenido, lo vi. Nunca vi algo tan grande en mi vida. No era oro, no era un monstruo con garras, pero era 1000 veces peor. Era la verdad, cruda, putrefacta, envuelta en las memorias de mi infancia deshecha. Era la ropa de mi hermana, la ropa de mi hermana pequeña, Sofía. El vestido azul de percal que le tejí yo misma, con tanto esmero, con hilos que me compró mi padre el día de sus 15 años. Estaba arrugado, como si lo hubieran arrancado con furia de su cuerpo, y olía a humedad, a tiempo encerrado, y a ese dulzón hedor metálico que ahora sabía que era sangre vieja. Dios mío, la sangre. Y debajo, una muñeca de porcelana que yo le había regalado, su favorita. Esa muñeca con los ojos grandes y la boca de cereza. Pero la muñeca no estaba entera, le faltaba un brazo arrancado de cuajo, y su cara, esa cara pintada con una sonrisa ingenua, estaba manchada, manchas secas, oscuras, casi negras, como si hubiera llorado tinta. Eran como las manchas de sangre en la pared, un testimonio mudo del horror. Y al lado de la muñeca, metida entre los pliegues del vestido, como si alguien la hubiera escondido a propósito, encontré una carta. Una carta vieja, con el papel amarillento y las esquinas deshilachadas, tan frágil que temía que se desintegrara en mis dedos. La letra no era de Sofía, era la letra de mi madre, inconfundible. Mis manos no podían parar de temblar. El sudor frío me bajaba por la espalda, empapándome la blusa. Desenvolví la carta con la reverencia de quien desentierra un alma.
con cada fibra de mi ser gritando que no lo hiciera, que la dejara, que la verdad a veces era un veneno que mataba más rápido que cualquier bala. Pero no pude, no pude. La leí bajo la luz moribunda del mechero, que parpadeaba como un ojo asustado en la oscuridad, y cada palabra fue una puñalada helada directo a mi corazón, rompiéndolo en pedazos microscópicos. Mi madre, mi dulce resignada madre. Le escribía a don Arturo, a ese hombre, a ese pilar de la comunidad que todos respetaban y temían. Arturo, decía la carta, con una letra desesperada que apenas podía contener la angustia. Por favor, no le hagas daño. Es tu hija, es nuestra hija. Te lo ruego, por el amor de Dios que dices tener, no la apartes de mí, no me la quites. Ella no tiene la culpa de nuestro pecado. Por favor, devuélvemela. Dios mío, mi hermana, mi dulce Sofía, ¿era la hija de don Arturo? ¿Y mi padre? Mi padre, el hombre al que yo quería tanto, que trabajó su vida entera para darnos un techo, ¿no era su padre? El mundo giró, mijo, giró tan rápido que sentí que la vida se me escapaba por la boca, como arena entre los dedos. Cada certeza, cada recuerdo de mi infancia, cada caricia de mi padre, se convirtió en una mentira grotesca, una farsa cruel. ¿Toda mi vida había sido una mentira? ¿Mi madre y don Arturo? ¿Un romance secreto? ¿Un hijo prohibido, escondido de los ojos del pueblo, de los ojos de mi propio padre? Pero, ¿dónde estaba Sofía? Ella había desaparecido hacía años, sin dejar rastro. El pueblo entero, mi familia, todos dijeron que se había fugado con un jornalero, que se había ido del pueblo buscando una vida mejor, que era una muchacha rebelde y soñadora que había tomado su propio camino. Mi madre lloró durante meses, sus ojos hinchados de pena. Mi padre se consumió en silencio, su espalda cada día más encorvada, su mirada perdida. Pero esto no era una fuga, esto era un secuestro, una desaparición forzada. Y el respetado don Arturo, el pilar de la comunidad, el juez de paz, el hombre intachable, era el monstruo, era el demonio que había desgarrado nuestra familia. Y mi madre, mi propia madre, la que me dio la vida, había sido su amante, su cómplice en este infierno silencioso. El horror, el asco, la traición. Todo me golpeó a la vez, con la fuerza de un rayo, dejándome de rodillas en ese sótano oscuro y fétido, con la carta de mi madre quemándome las manos, y las lágrimas, mijo, las lágrimas que no sabía que tenía guardadas, brotando como un torrente de fuego helado. La carta, mijo, la carta de mi madre. La sostenía en mis manos temblorosas, y el papel viejo, amarillento, se sentía como un pedazo de hielo que me quemaba los dedos. No podía respirar. El aire en el sótano, ya de por sí pesado y rancio, se me atascó en la garganta, denso, irrespirable. Mi vista se nubló, no sé si por el polvo o por las lágrimas que, sin permiso, querían brotar y ahogarme. Mi Sofía, mi dulce Sofía, la hija de don Arturo. ¿Y mi madre? ¿Mi madre? ¿La que siempre me enseñó la decencia? ¿La que me inculcó el miedo a Dios? ¿La que me hablaba de la importancia de la honra? Ella había traicionado a mi padre, había traicionado a toda su familia. Y ahora, su hija, mi hermana pequeña, ¿dónde estaba? El baúl, con su boca abierta y su contenido macabro, el vestido manchado, la muñeca rota, la carta, era un abismo, un pozo sin fondo que se había abierto a mis pies y amenazaba con devorarme. Quería gritar, mijo, quería arrancar un alarido de mis pulmones que se oyera hasta el pueblo, hasta el mismísimo infierno, pero lo pude. Solo un gemido, ahogado, rasposo, salió de mi garganta,
y mis rodillas, esas que ahora me duelen al caminar, cedieron bajo el peso insoportable de la verdad. Caí al suelo de tierra fría, abrazando la carta. La sentía como si fuera la prueba de un crimen que apenas empezaba a desvelarse, la primera piedra de un derrumbe que me iba a sepultar. Y en ese instante, en medio de la oscuridad y el hedor a muerte, todo lo que antes había sido nebuloso, todo lo que había ignorado o justificado, se vino encima como una avalancha, cada pequeño detalle cobrando un sentido macabro. Los signos, mijo. Los malditos signos que siempre estuvieron ahí, susurrando en las sombras, pero que mi juventud, mi ingenuidad o mi ceguera me impidieron ver. Mi madre, por ejemplo. Ay, mi madre. Después de que Sofía se fue, como decíamos, mi madre se volvió una sombra. No comía, no hablaba, sus ojos, siempre tan vivaces, se habían apagado, se habían hundido en su rostro demacrado. Yo pensaba que era la pena, la angustia de una madre que pierde a su hija. La compadecía, la abrazaba, le ofrecía el poco consuelo que podía. Pero ahora esa pena, mijo, esa pena tan profunda, tan silenciosa, tan desgarradora, ahora la veía con otros ojos. No era solo la pena por la ausencia, era la culpa, el arrepentimiento, el miedo. Era la angustia de saber la verdad, de haber sido parte de ella, de haberla enterrado bajo montañas de silencio y lágrimas. Recuerdo ahora con claridad escalofriante una tarde de lluvia torrencial, unos meses después de la desaparición de Sofía. Mi padre estaba en el campo, ajeno a todo, siempre trabajando, y mi madre, sentada junto a la ventana, con la mirada perdida en la nada, el rosario entre sus dedos huesudos, apretándolo tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Yo me acerqué a ella, preocupada, y le pregunté si había vuelto a ver a don Arturo en el pueblo. El nombre del juez, siempre tan respetado, parecía salir de mis labios sin malicia. Pero mijo, mi madre se encogió. Se encogió como una hoja seca bajo el sol. Un escalofrío le recorrió la espalda y me miró con unos ojos tan llenos de pavor que me asustó. «No digas su nombre, Nina», me susurró, la voz apenas audible, un hilo roto. «No lo nombres en esta casa». En ese momento lo atribuí a su superstición, a su miedo a la gente importante, a que quizá don Arturo le había dicho algo hiriente sobre Sofía. Pero ahora entendía. Lo que mi madre sentía no era temor por el respeto, era terror puro. Terror al hombre que le había quitado a su hija, terror a su propio pecado. Y don Arturo, el juez de paz, el diablo con piel de cordero, siempre tan amable, tan solícito con nuestra familia, especialmente con mi padre. Le daba consejos sobre la cosecha, le ofrecía préstamos sin interés cuando el temporal era malo, se aseguraba de que mi padre siempre tuviera algo de trabajo extra en sus tierras. Mi padre, ciego de gratitud, siempre decía: «Don Arturo es un buen hombre, un santo, Nina. Nos ha salvado de la ruina muchas veces». Y yo, tonta, le creía. Pero ahora veía esas bondades como las migajas que el verdugo tira a la familia de su víctima. Era su manera de tenernos controlados, de mantener el silencio, de asegurarse de que nadie sospechara. Un día, recuerdo, don Arturo vino a nuestra casa. Era una visita inusual. Él nunca venía, siempre era mi padre quien iba a la suya. Mi madre estaba en la cocina y Sofía, que tendría unos 14 años en ese entonces, jugaba en el patio con la muñeca de porcelana que ahora estaba mutilada en el baúl. Don Arturo, con su porte elegante, su traje oscuro y su mirada penetrante, la vio. Y mijo, la forma en que la miró, no era la mirada de un hombre respetable a la hija de sus empleados. Era una mirada poseída,
un brillo en sus ojos que ahora reconozco como las garras de un depredador. La miró de arriba abajo, y Sofía, que siempre fue tan vivaz, tan risueña, de repente se quedó quieta, como un pajarillo asustado. Bajó la cabeza y se escondió detrás de mí. Él esbozó una sonrisa gélida, sin vida, que me hizo estremecer, aunque entonces no supe por qué. Solo me dije que era su manera fría de ser. Pero esa imagen, la de Sofía encogiéndose ante la mirada de don Arturo, me persiguió por años, como una pesadilla recurrente. Y Sofía, mi pequeña Sofía, antes de desaparecer, ella había cambiado, mucho. Era una niña llena de luz, de vida, que cantaba todo el día y corría descalza por los campos. Pero los últimos meses se volvió silenciosa, melancólica, dejó de jugar con sus amigas. Se pasaba horas mirando por la ventana, como si esperara algo o temiera algo. Había un velo de tristeza en sus ojos grandes y expresivos. Una noche, poco antes de su partida, la encontré llorando en su cama, abrazando esa misma muñeca de porcelana. Le pregunté qué le pasaba, le rogué que me lo contara, que yo era su hermana mayor, su confidente. Pero ella solo me miró con esos ojos llenos de lágrimas y me dijo, entre sollozos, «Nina, tengo mucho miedo de un hombre». Yo, tonta, pensé que se refería a algún joven atrevido del pueblo que la estaba cortejando, que quizá la había asustado con sus intenciones. La abracé, la consolé, le prometí que nadie le haría daño. ¡Qué ingenua! ¡Qué ciega fui! No le pregunté quién era el hombre. No insistí lo suficiente. Y ese arrepentimiento, mijo, me corroe el alma hasta el día de hoy. Me pregunto si hubiera insistido, si hubiera preguntado más, si hubiera visto la verdad en sus ojos aterrados, todo habría sido diferente. Sí, mi dulce Sofía, mi pequeña Sofía, seguiría viva. El silencio de mi madre, la generosidad de don Arturo, el miedo de Sofía, todo se conectaba ahora, como las piezas de un rompecabezas macabro que yo misma había ignorado, por comodidad, por ingenuidad. Me levanté del suelo del sótano, mis piernas temblaban, mis manos apretaban la carta con tanta fuerza que el papel amenazaba con romperse. El baúl, con el vestido ensangrentado y la muñeca rota, seguía abierto, la evidencia allí, cruda, esperando. ¿Qué haría yo con esto? ¿Exponer a don Arturo, el hombre más respetado del pueblo? ¿Exponer a mi propia madre? ¿Humillar a mi padre? ¿Destruir lo poco que quedaba de nuestra familia? ¿O guardar el secreto, dejar que la verdad se pudriera conmigo, como el olor de este sótano, como la sangre seca en el vestido de mi hermana? La puerta del sótano, arriba, crujió de repente, un sonido seco que me hizo dar un brinco. El corazón se me subió a la garganta. ¿Era la señora Elena? ¿Había vuelto don Arturo? ¿Alguien me había visto? Dios mío, alguien me había visto descubrirlo. Mi mano corrió instintivamente hacia el baúl, queriendo cerrar la tapa, borrar la evidencia, pero era demasiado tarde. El sonido de pasos, lentos, pesados, empezaron a bajar por la escalera de madera. Cada crujido era un martillo golpeando mi cabeza, anunciando una nueva calamidad, un nuevo horror. Estaba atrapada, atrapada con la verdad, y el asesino, o su cómplice, venía por mí. El pánico me heló la sangre. ¿El crujido, mijo? Ese crujido no era el crujido normal de una casa vieja que se asienta, no, era un sonido deliberado, pesado, y luego los pasos bajando por la escalera de madera, lentos, deliberados. Cada crujido era una sentencia, un tambor que golpeaba en mis oídos y hacía temblar la tierra bajo mis rodillas.
Mi corazón, te juro, no latía, martillaba contra mis costillas, queriendo romper mi pecho y huir de ese infierno. El pánico, mijo, me heló la sangre, me dejó clavada en el suelo, con la carta de mi madre apretada entre mis dedos helados, el baúl abierto como una boca obscena, vomitando su horror, su verdad. No podía moverme, mi garganta se había cerrado, mis pulmones se negaban a tomar aire. Solo había terror, puro, visceral, que me consumía de la cabeza a los pies. Y entonces, la silueta. La silueta de un hombre, grande, imponente, se recortó contra la tenue luz que apenas se filtraba por la abertura de la escalera. Y a medida que la figura avanzaba, cada detalle se hizo nítido, cada sombra se convirtió en un cuchillo que se clavaba en mi alma. Era él, don Arturo, con su traje oscuro, su mirada, ay, su mirada. Ya no era la mirada severa del juez de paz, no. Era la mirada de un animal acorralado, o peor, de un depredador que ha sido descubierto. Sus ojos, antes tan fríos y calculadores, ahora ardían con una furia silenciosa, con un fuego oscuro que me atravesó, mijo. Me atravesó hasta lo más profundo de mis entrañas. Me vio. Me vio a mí, acurrucada junto al baúl, con la carta en mis manos, el vestido de Sofía, la muñeca rota. Lo vio todo. Su rostro, mijo, su rostro se descompuso. La máscara de respetabilidad que había llevado durante décadas, la que había engañado a todo el pueblo, se hizo añicos frente a mis ojos, revelando la bestia que se escondía debajo. Sus labios, antes tan finos y rectos, se torcieron en una mueca de asco, de rabia contenida, de una maldad pura que me hizo temblar hasta los huesos. No dijo nada, mijo, ni una palabra. Y ese silencio era 1000 veces peor que cualquier grito, que cualquier amenaza. Era el silencio de la condena, el silencio de la muerte que se acercaba, lenta, implacable. Dio un paso, luego otro. Cada zancada resonaba en el pequeño sótano, cada crujido del suelo de tierra bajo sus zapatos elegantes era un aviso. ¡Corre, Nina! ¡Corre! Pero mi cuerpo no respondía. Mis músculos estaban petrificados, mis piernas como plomo, mis brazos débiles. Era como una pesadilla, mijo, de esas donde quieres moverte, quieres huir, pero eres impotente, estás atrapada en el lodo, observando cómo la sombra se cierne sobre ti. Sus ojos no se despegaban de la carta en mi mano. Sabía lo que era, sabía lo que yo había leído. La verdad desenterrada, putrefacta, su verdad. De repente, con una velocidad que no esperaba de un hombre de su edad, se abalanzó sobre mí. No hubo aviso, no hubo grito, solo el torbellino de su cuerpo oscuro, su fuerza brutal. Sentí sus manos, fuertes como garras, apretándose alrededor de mis muñecas, arrancándome la carta. El papel viejo se rasgó con un sonido seco, desgarrando también un pedazo de mi esperanza. Quise luchar, quise resistir, mijo, pero él era más grande, más fuerte, y yo estaba consumida por el miedo. Mi cabeza golpeó el muro de piedra con un eco sordo, un dolor agudo que me recorrió la nuca, un estallido de estrellas y sombras que me nubló la vista. Vi sangre. Sí, vi mi propia sangre manchar la piedra fría, un hilo escarlata que bajaba por mi sien, caliente, pegajoso. Y con la sangre llegó el mareo, la confusión. Mis oídos zumbaban, mi visión se volvía borrosa, como si estuviera sumergida bajo el agua. Pero en medio de ese caos, en medio de la neblina del dolor, vi sus ojos, esos ojos desorbitados, llenos de un odio tan profundo que me hizo comprender. No era solo rabia por haber sido descubierto. Era la locura de un hombre que ha perdido el control,
que ha sido llevado al límite. Me arrastró por el suelo de tierra, mis ropas se enganchaban en las piedras, mis brazos se raspaban, el dolor apenas una punzada lejana en comparación con el terror que sentía. El baúl, con su contenido macabro, quedó atrás, un testigo mudo de la violencia. Me lanzó contra una pila de leña, el impacto me sacó el aliento, dejándome sin aire, sin voz. El olor a tierra húmeda y a madera vieja me llenó las fosas nasales, mezclado con el hedor metálico de la sangre. Él se cernió sobre mí, su sombra gigantesca cubriéndome por completo, privándome de la poca luz que quedaba en el sótano. Sus manos, las mismas que un día mi padre había estrechado con gratitud, ahora se cerraban alrededor de mi cuello. No sentía dolor al principio, mijo, solo una presión aplastante, una asfixia lenta, inexorable, que me robaba el aire, que me robaba la vida. Mis ojos se abrieron desmesuradamente, tratando de buscar un rayo de esperanza, una salida, pero solo encontré el rostro desfigurado de don Arturo, sus dientes apretados, sus ojos inyectados en sangre, el aliento caliente y fétido golpeándome la cara. Pensé que era el fin. Pensé que allí, en ese sótano oscuro y olvidado, junto a los secretos podridos de Sofía, terminaría mi vida. Mi mente, mijo, en esos segundos que parecieron una eternidad, no dejó de trabajar. Vi la cara de mi padre, de mi madre, de mi Sofía, sonriendo, jugando, antes de que todo se destruyera. Y esa imagen, esa chispa de amor y rabia, me dio una fuerza que no sabía que tenía. Una fuerza bruta, desesperada, la fuerza de la supervivencia. Mis manos, temblorosas pero decididas, buscaron algo, cualquier cosa. Mis dedos se cerraron alrededor de un trozo de madera astillada de la pila de leña. No sabía de dónde saqué la energía, mijo, pero con el último aliento que me quedaba, alcé el brazo y lo golpeé. Lo golpeé con todas mis fuerzas. Un grito ahogado, bestial, salió de su garganta. No era un grito de dolor, no, era un grito de pura rabia, de frustración, de asombro de que una simple muchacha se atreviera a enfrentarlo. La presión en mi cuello se aflojó por un instante, un segundo, un parpadeo de vida que aproveché. Rodé, me arrastré, pataleé, cualquier cosa para crear distancia, para escapar de sus garras. Me puse de pie a duras penas, mi cabeza punzando, mi vista bailando, mis pulmones ardiendo por la falta de aire. Él estaba allí, jadeando, su mano en el costado, sus ojos clavados en mí, llenos de una promesa de venganza que me heló el alma. «No le digas a nadie», siseó, su voz ronca, raspada, el sonido de la maldad pura. «Juro por Dios que si hablas, te arrepentirás, y tu padre pagará». La amenaza, el chantaje, la manipulación. Siempre fue así. Mi padre, ese era su punto débil, mi punto débil. Y él lo sabía bien. No podía gritar, no podía pedir ayuda. Estaba sola, mijo, completamente sola en ese infierno. Di media vuelta, mis pies buscando los escalones de madera, tropezando, cayendo, levantándome de nuevo. Mis pulmones quemaban, pero el miedo era más fuerte, el deseo de sobrevivir, de escapar de esa pesadilla viviente. Sentí su presencia detrás de mí, como una sombra maligna que me perseguía, pero no me atreví a mirar atrás. Subí los escalones a ciegas, cada paso una agonía, la madera crujiendo bajo mis pies, un eco macabro de mi desesperación. La puerta del sótano, mijo, parecía estar a kilómetros de distancia, un portal hacia la vida, hacia el aire fresco, hacia la libertad. Pero él estaba allí, detrás de mí, su aliento en mi nuca, sus pasos retumbando, acercándose, siempre acercándose.
Abrí la puerta de golpe. La poca luz del atardecer me cegó por un instante, pero no me detuve. Corrí. Corrí sin mirar atrás, sin saber a dónde iba, el sabor de la sangre en mi boca, el dolor palpitando en mi cabeza, la imagen de su rostro desfigurado grabada a fuego en mi mente. Corrí por el pasillo principal, pasando por el salón, la cocina. Todo se veía normal y tan lleno de horror a la vez. Salí de la casa, mijo, salí como alma que lleva el diablo, tropezando en el jardín, mis ropas desgarradas, mi cabello suelto, mi cara ensangrentada. No había nadie. El pueblo estaba tranquilo. Los sonidos de la tarde, los grillos, el viento, todo era un murmullo distante, ahogado por el latido frenético de mi propio corazón. Y corrí por el camino de tierra, hacia el pueblo, hacia la nada. Mi mente en blanco, solo el instinto de huir, de escapar del monstruo que había despertado. Dejar atrás la casa, el sótano, la verdad, la carta rota. Dejar atrás el miedo. Pero sabía, mijo, que no importaba cuán lejos corriera, el terror de esa noche, la traición, el horror que había descubierto, me acompañaría para siempre. Ya no era la misma muchacha ingenua que entró en esa casa. Salía siendo una sombra, marcada, rota, con un secreto que me quemaría el alma hasta el día de mi muerte. Y lo peor de todo, mijo, lo peor es que mi huida no terminaba con la oscuridad de esa noche, apenas empezaba. ¿A dónde iría? ¿A quién contaría lo que había visto? ¿Quién me creería? Y mi padre, mi dulce padre, ¿cómo lo protegería de la furia de don Arturo? Esa noche, esa fue la noche de mi infierno personal. Y el silencio, mijo, el silencio que siguió, fue el más ensordecedor de todos. Corrí, mijo, corrí como si el diablo mismo me persiguiera, con el corazón en la garganta y la sangre silbándome en los oídos. La noche ya se cernía sobre el pueblo, tiñendo el cielo de un azul oscuro y amenazante, pero no veía nada más allá de mis pies tropezando en la tierra. La imagen de la cara desfigurada de don Arturo grabada a fuego en mi mente. La boca me sabía a óxido, a sangre, a miedo. Mi cabeza palpitaba con un dolor sordo, cada latido un recordatorio del golpe contra la piedra, de la presión en mi cuello, de la muerte que me había rozado con sus dedos helados. Mis pulmones ardían, clamando por aire, pero no podía, no podía. Sentía que si me detenía, aunque fuera por un segundo, la oscuridad me alcanzaría, me engulliría, y entonces sí, la verdad, y yo con ella, desapareceríamos para siempre. El camino a casa nunca me pareció tan largo, tan desolado. Las luces parpadeantes de las casas a lo lejos, el ladrido lejano de un perro, todo me parecía ajeno, irreal. ¿Cómo podía el mundo seguir girando con normalidad cuando yo acababa de escapar de un infierno, cuando había descubierto una verdad que destrozaría todo lo que conocíamos? ¿Cómo podía yo volver a la normalidad? Llegué a nuestra pequeña casa, mijo, como un animal herido, mis ropas rasgadas, mi cabello revuelto, mi rostro, ay, mi rostro cubierto de polvo y de la sangre coagulada que se me había secado en la sien. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba desde el interior, un faro de falsa seguridad. Entré sin hacer ruido, o al menos eso creí. El sonido de mis pasos, de mi respiración entrecortada, resonó en el silencio de la entrada. Mi madre, mijo, mi madre estaba sentada a la mesa de la cocina tejiendo. Sus manos, antes tan ágiles, ahora temblaban ligeramente mientras movía las agujas. Levantó la vista al oír mi entrada y cuando sus ojos se encontraron con los míos, la aguja cayó al suelo con un tintineo metálico que pareció romper el aire en 1000 pedazos. ¡Nina! ¡Dios santo! ¡Nina! ¿Qué te ha pasado? Exclamó. Su voz, normalmente tan suave, ahora aguda y llena de pavor.
Se levantó de golpe, la silla raspando el suelo de madera, y se acercó a mí con pasos vacilantes, sus ojos escudriñando cada herida, cada rasguño, cada mancha de sangre. Quería gritarle, mi hijo. Quería arrojarle la verdad a la cara, la verdad sobre don Arturo, sobre Sofía, sobre su propia traición. Quería que ella viera el horror que me había tocado, el horror que ella misma había ayudado a enterrar. Pero no pude. Su cara, tan pálida, tan marcada por los años y por una pena que ahora entendía que era también culpa, me detuvo. Y la amenaza de don Arturo, como un nudo gélido en mi garganta, se repitió en mi mente. Tu padre pagará. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría lo del sótano, el baúl, la carta, el intento de asesinato? ¿Quién me creería? A mí, una simple muchacha de pueblo, contra el respetado don Arturo, el juez de paz. ¿Y qué pasaría si lo hacía? Si mi padre se enteraba de la verdad, de la traición de mi madre, del destino de Sofía, ¿lo soportaría o se desmoronaría por completo? La culpa me carcomía, mijo, me devoraba viva, pero el miedo a destrozar a mi padre, a hundir a toda mi familia en el lodo del escándalo y la venganza, era más fuerte. Era una tortura, una elección infernal. Me caí, mamá. Le mentí, la voz temblorosa, apenas un susurro. Bajando por el camino del don Arturo, tropecé en una raíz y rodé cuesta abajo. Me golpeé con unas piedras. La mentira salió de mis labios con un sabor amargo, metálico, como si me estuviera envenenando. Mi madre me miró, sus ojos fijos en los míos, buscando, escudriñando. Y por un instante, mijo, un fugaz instante, sentí que ella sabía, que veía a través de mi mentira, que reconocía el terror que se escondía detrás de mis palabras forzadas. Una sombra pasó por sus ojos, un destello de algo que era miedo y comprensión a partes iguales. Dios mío, hija, dijo, su voz temblaba. Vamos, vamos a curarte. Tienes que tener más cuidado, Nina. El camino del don Arturo es peligroso. Su tono, mijo, no era de reproche, sino de una advertencia velada, una confirmación tácita de que el peligro no estaba en las raíces, sino en la casa misma, en el hombre que la habitaba. Me arrastró hasta la pila y con agua fría y jabón empezó a limpiarme las heridas. Cada toque, cada roce era una punzada de dolor físico, pero el dolor del alma, el de la culpa y el secreto, era infinitamente peor. No pude mirarla a los ojos, no pude. Me sentía una traidora, una cobarde, una cómplice de algo tan atroz. Pero, ¿qué otra opción tenía? ¿Destruir a mi padre? ¿Entregarnos a todos a la venganza de un monstruo con poder ilimitado? Esa noche no pude dormir, mijo. Cada crujido de la casa, cada soplo del viento, me parecía el sonido de los pasos de don Arturo, subiendo la colina, viniendo por mí, por nosotros. La imagen del baúl, del vestido de Sofía, de la muñeca rota, se repetía una y otra vez en mi mente, un carrusel macabro de dolor y preguntas sin respuesta. ¿Estaría él ahora limpiando el sótano, borrando las evidencias? ¿Se habría deshecho de todo lo que yo había visto? Esa misma semana, don Arturo se presentó en nuestra casa. No vino solo, venía con el padre Eusebio, el cura del pueblo, un hombre de Dios al que todos respetaban. Don Arturo traía un cesto con provisiones, pan fresco, frutas, un trozo de queso. He oído que Nina tuvo un percance en mis tierras, dijo. Su voz, mijo, su voz era como la seda, tan suave, tan amable, tan llena de la hipocresía más repugnante. Quería asegurarme de que estuviera bien, y de paso, padre, he pensado que sería un buen gesto para mis trabajadores. Mi padre, ciego de gratitud, le dio las gracias profusamente. Mi madre, pálida y silenciosa, apenas pudo murmurar unas palabras. Y yo,
Yo no pude levantar la vista. Sentía su mirada clavada en mí, fría, amenazante, una promesa silenciosa de lo que pasaría si osaba abrir la boca. El padre Eusebio, ajeno a la red de mentiras y horrores, nos bendijo a todos, hablando de la caridad y la bondad de don Arturo. Yo sentía arcadas, mijo, arcadas de puro asco. Allí estaba el diablo, vestido de oveja, repartiendo caridad, después de intentar asesinarme, de haber destrozado a mi familia, y el mismísimo hombre de Dios bendiciéndolo. Fue la escena más grotesca y dolorosa que mis ojos han visto. La cobertura, mijo, ya había empezado, y yo era parte de ella. Mi silencio se había convertido en mi celda, y la culpa en mi carcelero. Me comía viva. Cada día era un tormento. Miraba a mi madre y veía a la mujer que había traicionado a mi padre. Miraba a mi padre y veía al hombre ciego, engañado, que veneraba a su propio destructor. Y cuando me miraba al espejo, mijo, solo veía a una cobarde. Una cobarde que había escogido el silencio, el engaño, la podredumbre, para salvar lo poco que quedaba de su familia. Pero, ¿a qué precio? A un precio que me perseguiría hasta el último de mis días. ¿Y el secreto? El secreto de Sofía, el de la sangre, el de la traición. Ese secreto, mijo, pesaba más que todas las lápidas del cementerio. Y yo, Nina, la muchacha ingenua, ahora era la única guardiana de la verdad, condenada a vivir con ella, a llevarla en el alma, como una enfermedad terminal que no me dejaría morir, pero tampoco vivir en paz. El silencio, mijo, era un manto pesado que me asfixiaba. Cada noche, la imagen del sótano, el baúl abierto, la cara de don Arturo transformada en una mueca de demonio, volvía a mí en pesadillas febriles. No dormía, solo sobrevivía. La culpa. Ay, la culpa me comía las entrañas, me devoraba viva por haber mentido a mi madre, por haber callado, por haber permitido que ese monstruo siguiera libre, impune. Pero el miedo, mijo, el miedo era un dragón con aliento de fuego que me quemaba cada vez que pensaba en mi padre, en su honor, en lo poco que teníamos y que don Arturo podía destruir con un chasquido de dedos. No podía arriesgarme, no podía, o sí podía. Esa pregunta me taladraba el cerebro día y noche, un martillo implacable que no me dejaba en paz. Quería entender, quería que mi alma encontrara un poco de sosiego, algo que justificara mi silencio, o que al menos le diera un propósito a tanto sufrimiento. Mi mente, mijo, no podía descansar. Me imaginaba la carta de mi madre, hecha pedazos por las manos furiosas de don Arturo, tirada en el suelo de tierra del sótano, sus palabras de súplica, esparcidas como hojas secas al viento. Tenía que recuperarla, tenía que volver, tenía que atar ese último cabo suelto. Pasaron días, semanas, cada una más larga y tortuosa que la anterior. Yo iba al campo con mi padre, fingiendo normalidad, pero mi mente estaba lejos, siempre en ese sótano. Mis manos seguían temblorosas. Mi mirada, mijo, mi mirada se había vuelto vieja, oscura. Y entonces, la obsesión, una necesidad imperiosa, casi una locura, de volver a ese lugar maldito, no para buscar justicia, no, sino para buscar algo más. Quizá un pedazo de Sofía, algo que me permitiera entender, o quizá para recuperar la carta rasgada de mi madre, un fragmento de la verdad que había quedado atrás. Tenía que volver, tenía que hacerlo, aunque el pánico me hiciera temblar cada fibra del cuerpo. Esperé mi oportunidad, como un ladrón en la noche. Don Arturo solía ir a la ciudad los jueves por la tarde, a sus asuntos.
Y la señora Elena, su esposa, siempre se quedaba encerrada en su habitación, un fantasma en su propia casa, una mujer consumida por su propio tormento silencioso. Ese jueves, mijo, fue diferente. La vi salir, pálida y con un velo negro cubriendo su rostro, rumbo a la iglesia del pueblo. Una misa por los difuntos, me enteré después. Una hora, quizá dos, en las que la casa estaría vacía, deshabitada por sus dueños, aunque no por sus fantasmas. Mi corazón, te digo, se me subía a la garganta. Mis piernas parecían gelatina, pero mi voluntad era de hierro. Tenía que hacerlo. Me acerqué a la casa en la colina, con el sol de la tarde ya declinando, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, como una herida abierta sangrando sobre las montañas. La casa, mijo, parecía más sombría que nunca, con sus ventanas ciegas y su silencio sepulcral. Un monstruo de piedra que guardaba sus secretos celosamente. Entré. La puerta trasera apenas cerraba, el picaporte oxidado chirriando con un gemido lúgubre, como si me esperara, como si me llamara a su oscuridad. El aire dentro era aún más pesado, más opresivo que antes, cargado con el hedor de los secretos, de la podredumbre, de algo viejo y malvado que se aferraba a las paredes. Bajé las escaleras del sótano de nuevo, mis pasos resonando como latidos en la oscuridad, cada escalón un eco de mi terror. El mechero, la llama temblorosa, la misma que la otra vez, danzando en mis manos sudorosas. Y allí estaba, el lugar, tal como lo recordaba. La pila de leña revuelta, el polvo levantado por la violencia de nuestro forcejeo, la mancha oscura en la pared donde mi cabeza había golpeado, un testimonio silencioso de la barbarie. Y el baúl, cerrado ahora, pero en el mismo sitio. Como si alguien lo hubiera movido y luego, con prisa, lo hubiera cerrado sin ganas, sin la intención de ocultar por completo lo que había dentro. Mis manos temblorosas buscaron la cerradura. Estaba abierto, igual que la otra vez. Con un escalofrío que me recorrió toda la espalda, levanté la tapa. El vestido de Sofía, la muñeca rota, todo estaba allí, revuelto, como si alguien lo hubiera inspeccionado con furia o lo hubiera tirado allí de cualquier manera, sin respeto por la vida que representaban. Y los pedazos de la carta de mi madre. Recogí los fragmentos, intentando unirlos, mis ojos buscando las palabras que me habían destrozado, las súplicas desgarradoras de mi pobre madre. Pero mientras mis dedos buscaban, algo más llamó mi atención. En el fondo del baúl, bajo los pliegues del vestido ensangrentado y la muñeca mutilada, un pequeño bulto, casi imperceptible, una irregularidad en el fondo de madera. Era un falso fondo, mijo. Una tablilla de madera que se levantaba con un ligero empujón, revelando un espacio aún más oculto, más oscuro. Y debajo no había joyas, no había dinero, no había nada de valor mundano que uno esperaría encontrar en un escondite secreto. Había un pequeño cuaderno, forrado en cuero oscuro, con un cierre de metal, un diario, el diario de Sofía. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir el cierre. El olor a papel viejo, a tinta desvanecida, me invadió, un aroma dulzón y agridulce, como los recuerdos que estábamos a punto de desenterrar. Y la letra de Sofía, tan clara, tan familiar, y a la vez tan ajena a la imagen de inocencia que yo había guardado de ella. Empecé a leer, mijo, bajo la luz mortecina del mechero, que parpadeaba como un ojo asustado, y cada palabra era un golpe, un puñetazo en el estómago, que me dejaba sin aliento, que me destrozaba la poca cordura que me quedaba. No era la historia de una víctima indefensa. Era la historia de otra cosa. Sofía, mi dulce Sofía, había descubierto hacía tiempo que don Arturo era su padre. Lo había descubierto por un descuido de mi madre, un susurro al aire, una mirada furtiva,
O quizás, como ella misma había escrito, por su propia astucia. Y en lugar de sentir dolor, de sentir vergüenza, Sofía había sentido poder. Sí, mijo, poder. Las primeras páginas hablaban de su frustración, de la vida humilde que le esperaba, de sus sueños de grandeza que chocaban con la realidad de nuestra pobreza. No seré como mi madre, había escrito con una furia apenas contenida, una sombra, una esclava de un hombre sin carácter, marchitándose en el campo. Luego hablaba de don Arturo, no con miedo, no con el asco que yo sentía ahora, sino con una fría fascinación, una especie de admiración perversa. Él es el camino, había escrito, mi sangre, mi derecho. Él me dará lo que me corresponde. Él tiene dinero, poder, y yo tengo su secreto. Y las entradas se volvieron más oscuras, más inquietantes. Sofía lo había confrontado. Lo había amenazado con revelar la verdad a todo el pueblo, de destruir su reputación intachable, de destrozar a la señora Elena si él no le daba lo que quería. No era amor, no era un secreto vergonzoso que la madre intentaba ocultar para protegerla. Era chantaje, puro y duro. Quería dinero, quería una vida mejor, lejos del pueblo, lejos de la farsa de su vida. Lo tengo en mis manos, escribió con una arrogancia que me heló la sangre. Él hará lo que yo diga. Le daré a mi madre el castigo que se merece por haberme escondido. Y a mi padre le daré un buen susto, para que aprenda a ser más que un simple labrador. Mijo, mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el diario. Mi hermana, mi Sofía, la que yo creía la víctima inocente, la que yo lloré y por la que me callé, era una manipuladora, una niña cruel, llena de resentimiento, que había usado la verdad como un arma, que había jugado con la vida de todos nosotros. De repente, la carta de mi madre cobró un nuevo significado. No solo suplicaba por su hija, suplicaba por detener la furia de Sofía, por detener el desastre que ella misma había provocado al darle a luz. No le hagas daño, no la apartes de mí. ¿Se refería a que don Arturo no la apartara de la vida o no la apartara de su camino de destrucción, de su propia venganza contra el mundo? Ella no tiene la culpa de nuestro pecado. ¿Se refería al pecado de su nacimiento o al pecado de su naturaleza que ahora ella usaba para vengarse de todos? El mundo, mijo, se volteó de nuevo. La víctima era también el verdugo. Don Arturo, el monstruo, el asesino, era también la presa, acorralado por su propia hija, por la amenaza de su propia sangre. Y mi madre, la pobre y resignada madre, era una pieza en un juego mucho más retorcido de lo que jamás había imaginado, atrapada entre su amante, su marido y una hija que se había vuelto un peligro. El nudo en mi estómago se apretó, más fuerte que nunca. Ya no era solo culpa y miedo, era una mezcla nauseabunda de traición, de desilusión, de rabia. Mi hermana no era la santa que había idealizado, y yo me había sacrificado por una ilusión, por un fantasma, por una mentira que Sofía misma había tejido. La verdad era una bestia con 1000 cabezas, y cada vez que creía haberla domado, me mostraba un rostro más horrible. Cerré el diario, el cuero frío y resbaladizo en mis manos sudorosas. La cabeza me daba vueltas, y el sótano, mijo, el sótano se volvió a encoger, a asfixiarme con su hedor, con su oscuridad, con las verdades podridas que guardaba. Ahora, la verdad no era solo un peso. Era una carga insoportable, una maraña de verdades a medias y mentiras completas que me ahogarían. ¿Qué haría yo con esto? ¿Cómo podría contarlo ahora? ¿Cómo explicar que mi hermana, la víctima, era en parte la causante de su propia desgracia, una manipuladora, una chantajista?
Dios mío, era aún peor. Ahora no solo tenía que ocultar el crimen de don Arturo, sino también la verdad sobre Sofía, la verdad sobre la oscuridad que habitaba en ella. Mi vida, mijo, mi vida se había convertido en un laberinto de secretos, de los cuales jamás podría escapar. Y el peor de todos, mijo, el peor, es que mi propia hermana, mi pequeña Sofía, había sido también, a su manera, un monstruo. Cerré el diario, mijo, con un temblor que no era de miedo, sino de una rabia helada, de una desilusión tan profunda que me quemaba el alma. El cuero frío se sentía resbaladizo en mis manos sudorosas y el sótano volvió a encogerse, a asfixiarme con su hedor, con su oscuridad, con las verdades podridas que guardaba. No era solo la traición de mi madre, no era solo la monstruosidad de don Arturo, era Sofía, mi Sofía. La imagen de mi hermana, la niña dulce y risueña que yo había idealizado, se hizo pedazos en mi mente, pulverizada por las palabras frías y calculadoras de su propio diario. Ella no era la víctima inocente que yo había llorado, por la que había arriesgado mi vida, por la que había callado. No, Sofía era una manipuladora, una chantajista. Una niña llena de una ambición retorcida, de un resentimiento que había cultivado en silencio y que ahora se revelaba en esas páginas como un veneno letal. Mi Sofía, la que yo creía que había sido arrancada de nuestro lado. Dios mío, ella misma había provocado su propia desgracia, había encendido la chispa de su propio infierno. La víctima era también el verdugo. Don Arturo, el monstruo, el asesino, sí, pero también un hombre acorralado por su propia sangre, por la amenaza de su hija, por el chantaje de la que era también su creación. Y mi madre, ay, mi pobre madre, ahora lo entendía todo. Sus súplicas en la carta no eran solo por la vida de Sofía, sino por detener la furia de Sofía, por detener el desastre que ella misma había provocado al darle a luz. No le hagas daño, no la apartes de mí. No se refería solo a protegerla de un padre furioso, sino a detenerla en su camino de destrucción, en su propia venganza contra el mundo. El pecado, mijo, era mucho más complejo, mucho más profundo de lo que jamás había podido imaginar. Mi mente, ya te digo, era un torbellino de dolor, de rabia, de una amargura que me ahogaba. Sentía que el suelo bajo mis pies se abría en un abismo aún más oscuro, aún más insondable. ¿Qué hacía yo ahora? ¿A quién le contaría esto? ¿Cómo podía yo desvelar la verdad sobre don Arturo, el asesino, sin desvelar también la verdad sobre Sofía, la manipuladora, la chantajista? ¿Cómo podía yo honrar la memoria de mi hermana, la víctima, si al mismo tiempo revelaba la oscuridad que la había consumido? No podía, no podía, mijo. No podía destruir por completo la poca paz que quedaba en mi casa, la ya frágil existencia de mi padre, que había vivido toda su vida en la ceguera, en la ignorancia de la traición de su esposa y de la naturaleza de su hija. No podía. Las consecuencias serían catastróficas. El escándalo no solo destruiría a don Arturo, sino que nos arrastraría a todos al lodo, a la vergüenza pública. Y mi padre, el hombre bueno, honesto, el que se partía el lomo en el campo para darnos de comer, no soportaría semejante golpe. Me costaba respirar, mijo. El aire en el sótano era una losa sobre mi pecho. Con manos temblorosas, volví a colocar el diario de Sofía en su escondite, debajo del falso fondo del baúl. Lo cerré. Lo empujé de nuevo hacia el hueco en la pared falsa, tapándolo con los ladrillos sueltos, con el mismo mortero viejo, como si nunca hubiera estado allí. Enterré la verdad, mijo, la enterré de nuevo, pero esta vez no solo la de don Arturo, sino también la de Sofía. Y la de mi madre.
Y en ese acto de ocultación, mijo, me enterré a mí misma. Parte de mí murió en ese sótano. La muchacha ingenua, la que creía en la justicia, la que buscaba la verdad, se quedó allí, hecha pedazos, cubierta de polvo y de mentiras. Salí de esa casa, mijo, como un autómata. Mis piernas se movían por inercia, mis ojos vidriosos, mi mente en blanco, solo el eco de las palabras de Sofía resonando en mi cabeza. El sol ya se había puesto, y la oscuridad de la noche me recibió con los brazos abiertos, como una vieja amiga que había venido a llevarme a su reino. Llegué a casa, y mi madre me recibió con una mirada que ahora entiendo perfectamente. No era solo preocupación. Era una mezcla de culpa, de miedo y de un profundo conocimiento de los abismos del alma humana. Ella sabía que yo sabía, y yo sabía que ella sabía. Esa noche, y todas las que siguieron, el silencio se convirtió en el 11º mandamiento en nuestra casa. Un silencio espeso, cargado de verdades no dichas, de reproches velados, de dolores que se pudrían en el alma. Mi madre, mijo, se consumió en vida. Sus ojos se volvieron aún más vacíos, sus manos temblaban constantemente, y su cuerpo se encorvó bajo el peso invisible de sus pecados. Nunca volvió a mencionar a Sofía, nunca una palabra de consuelo, de recuerdo, solo el silencio. Y yo la miraba y sentía una amargura que me corroía. La compadecía por su tormento, sí, pero el resentimiento por su traición, por su cobardía, por el infierno en el que nos había metido a todos, era más fuerte. La perdoné, mijo, pero nunca lo olvidé. Nunca. Mi padre, mi dulce padre, él fue el más dañado de todos, sin saberlo. El hombre bueno, honesto, trabajador, que había vivido una vida de engaños. Su espíritu se apagó, mijo. Se sentaba en su silla, mirando al vacío, su espalda cada día más encorvada, su mirada perdida. La ausencia de Sofía lo había destrozado, y el peso de las deudas, de la vida difícil, se le vino encima con más fuerza. Don Arturo, el buen hombre, el pilar de la comunidad, siguió con sus obras de caridad, con sus visitas, con sus consejos. Mi padre, ciego, se desvivía en gratitud por su amigo, por el hombre que lo había ayudado. Y cada vez que don Arturo entraba en nuestra casa, cada vez que mi padre lo alababa, yo sentía una náusea, mijo, una arcada de puro asco. El demonio, vestido de oveja, seguía sonriendo, seguía manipulando, y yo era la única que lo sabía, la única que lo veía. Y por proteger a mi padre, por mantener la farsa, por evitar el deshonor de mi hermana, me callé, mi hijo. Pero ese silencio no fue una liberación, fue una cadena que me ató a esos secretos, a esa podredumbre, para siempre. La vida siguió, sí, pero nuestra familia nunca se recuperó. Sofía era un fantasma que flotaba entre nosotros, su nombre jamás pronunciado. Mi madre y yo vivíamos en una burbuja de verdades no dichas, de miradas esquivas, de un dolor compartido que no podíamos ni queríamos nombrar. Mi padre se consumió en la ignorancia, su bondad, su nobleza, su vida entera construida sobre arenas movedizas. Esa fue la final cicatriz, mijo. No una herida que cerró, no, sino una herida que supuraba, que se infectaba con el tiempo, que se extendía, devorando todo a su paso. La amargura, mijo, la que siento hoy, aquí, sentada en esta silla, con mis 80 años a cuestas, es el resultado de ese silencio. Es el veneno que se me ha acumulado en el alma durante décadas, la traición que no pude perdonar, la justicia que nunca llegó. Me pregunto, a veces, si hice lo correcto,
Si el precio de proteger a mi padre, de mantener una falsa paz, valió la pena el sacrificio de mi propia alma, de mi propia verdad. Y la respuesta, mijo, la respuesta es un eco hueco, un silencio aún más profundo que el del sótano. Porque la verdad, te digo, la verdad nunca muere del todo. Solo se esconde, esperando su momento para salir, para pudrirlo todo, para dejar una cicatriz que ni el tiempo ni la muerte podrán borrar. Y aquí estoy, mijo, sentada en esta mecedora vieja, con el sol de la tarde filtrándose por la ventana y calentándome los huesos. Pero el frío de aquellos secretos sigue enredado en mi alma, un sudario gélido que me ha acompañado toda mi vida. El silencio que escogí en ese sótano, la noche en que la verdad se me reveló en 1000 pedazos grotescos, ese silencio no me salvó. Me condenó. Me condenó a vivir con la podredumbre, con la mentira, con la amargura de una vida que nunca, nunca fue mía del todo. Se la regalé a los secretos. Me pregunto, a veces, si mi vida hubiera sido diferente, si hubiera gritado, si hubiera expuesto a don Arturo, si hubiera desvelado la oscura verdad de Sofía y la traición de mi madre. ¿Qué habría pasado? ¿Habríamos encontrado justicia? ¿O solo habríamos desatado una furia aún mayor, un infierno que nos habría consumido a todos de una forma más rápida y brutal? No lo sé, mijo, no lo sé. Y esa incertidumbre, esa pregunta sin respuesta, es otra de las muchas espinas que llevo clavadas. Mi padre, ay, mi pobre padre, vivió sus últimos años como una vela que se apaga lentamente, consumido por la pena silenciosa de Sofía, por el trabajo, por la vida. Nunca, nunca supo la verdad. Murió con el alma limpia, creyendo en la bondad de los hombres, en la honra de su esposa. Y a veces, mijo, a veces me pregunto si no fue eso una bendición. La ignorancia a veces es la única paz que se puede encontrar en un mundo tan cruel. Su muerte, para mí, fue como si una parte de mi corazón, ya tan maltrecho, se hubiera terminado de romper. Ya no tenía por quién callar. Pero el silencio ya era parte de mí, de mi piel, de mis entrañas. Se había vuelto una segunda naturaleza. Mi madre, ella sí que lo sufrió, mijo. Vivió con la sombra de sus pecados pegada a la piel, con la culpa comiéndola viva. Después de la muerte de mi padre, su salud se deterioró rápidamente. Sus ojos, ya te digo, estaban siempre perdidos en el vacío, como si viera fantasmas. Y susurró, mijo, susurró el nombre de Sofía en su lecho de muerte, pidiendo perdón, no a mí, sino al aire, a Dios, al recuerdo de su hija. Murió, mijo, con el secreto en los labios, con la vergüenza en el alma, y yo la vi partir sin poder ofrecerle el perdón que quizá ella buscaba, porque mi propio corazón estaba demasiado endurecido, demasiado roto, demasiado lleno de resentimiento. Don Arturo, él siguió siendo el pilar de la comunidad hasta el día de su muerte. Murió de viejo, en su cama, rodeado de su esposa y de sus nietos, con una reputación intachable, con un entierro multitudinario en el que todos, incluso yo, fingimos llorar al buen juez. Pero yo lo miraba a mi hijo, en su ataúd, su rostro lívido y en paz, y sentía una rabia fría, una náusea que me revolvía el estómago. Allí estaba el asesino, el manipulador, el diablo, escapando de cualquier juicio terrenal. Y yo, que sabía su verdad, lo enterraba en silencio, otra vez. Otra vez el peso de su mentira recayendo sobre mis hombros. La señora Elena, ella fue la que más me intrigó siempre, la que me dio el permiso para entrar al sótano, la que, a su manera silenciosa, me tendió la mano o me tendió una trampa, nunca lo supe. Siguió viviendo en esa casa grande y fría,
una fantasma en vida, consumida por su propio tormento. Sé que ella sabía, lo sabía todo. Su silencio, mijo, era una réplica exacta del mío, pero mucho más antiguo, mucho más profundo. La vi envejecer, marchitarse, sus ojos llenos de una tristeza ancestral, de un dolor que nadie más conocía. Murió hace algunos años, y la casa sigue allí, en la colina, con sus ventanas ciegas, esperando. Y yo sigo aquí, mijo, una vieja, con el cuerpo cansado y el alma llena de cicatrices invisibles. El mayor de los tormentos, te diré, no fue el miedo a don Arturo, ni la traición de mi madre, ni siquiera el horror de lo que le pasó a Sofía. No, lo más doloroso fue descubrir la verdad de Sofía. Comprender que la víctima, la que yo había llorado con tanta pureza, era también una criatura oscura, una fuerza destructiva, una manipuladora, acorralada por su propia ambición. Eso, mijo, eso me destrozó por dentro. Me enseñó que el bien y el mal, a menudo, no son tan claros como uno cree, que los monstruos no siempre llevan cuernos y colas, que a veces los monstruos se esconden detrás de caras inocentes, de ropas elegantes o incluso de la desesperación, y que la verdad es un arma de doble filo, una bestia que puede herir a todos por igual, sin importar quién sea la víctima o el verdugo. Mi vida, mijo, fue un constante equilibrio entre lo que sabía y lo que debía callar, y ese equilibrio me ha dejado exhausta, vacía. La lección más amarga que he aprendido es esta, que el silencio no siempre protege. A veces, el silencio pudre el alma, pudre la justicia, pudre las relaciones. Y aunque uno crea que guarda los secretos para proteger a los suyos, al final son los secretos los que te guardan a ti. Te encierran, te ahogan, te convierten en un cementerio de verdades no dichas, de vidas no vividas, de perdones no otorgados. Y la única salida, al final, es contarlo, sacarlo, vaciar el alma, aunque sea ya tarde, aunque ya no haya nadie que pueda pagar por los crímenes. Quizá así, mijo, quizá así, esta vieja pueda encontrar un poco de paz antes de que el último aliento se escape de este cuerpo cansado. Un poco de paz, después de toda una vida cargando el peso de lo que nunca debí haber visto en ese sótano oscuro.